Voy directo al grano, te enseño a configurar tu Shure SM7B con la interfaz de Fifine, la SC3. En el video pasado ya te enseñé un review sobre esta interfaz si quieres ir a revisarlo, ahí te dije si vale la pena o no. En este video en particular nos vamos a enfocar sobre este combo, e incluso hasta te voy a enseñar los problemas que puedes llegar a presentar con su respectiva solución. Para empezar, ¿qué requisitos necesitamos? Bueno, si ya tienes tu interfaz y tu micrófono, también necesitas un cable XLR. Para evitar ruidos extraños y pitidos, cómprate uno balanceado. No digo que el más caro de todos, pero que al menos tenga buenas reseñas. Posiblemente también necesites un cable 3.5 milímetros y un aislador de ruido, pero solo si tienes audífonos con base receptora como los Astro A50, aunque eso te lo abordo mucho más adelante. Vámonos con el proceso de instalación. Toma la primera parte del cable XLR y conéctala a tu interfaz. La otra punta del cable la conectas a tu micrófono SM7B. Asegúrate de que las entradas estén bien fijas. Súper importante, asegúrate que tu cable no pase por ninguna tira LED o cable de alimentación, si no vas a tener un sonido así de horrible. Esto es culpa de la electricidad, no tanto de la interfaz, para que no le anden echando la culpa. Ahora conecta tu interfaz a tu computadora, de preferencia en la motherboard, y utiliza el cable tipo C para aprovechar el cable incluido. Como pocas mobos tienen puertos tipo C o incluso solamente llegan a tener uno, si no lo tienes utiliza el adaptador del cable para convertirlo en USB-A. Realmente no hay mucha diferencia, llega a meter un poquitito más de ruido del tipo A, pero créeme, es casi imperceptible, así es que no le des tanta importancia. Por último, conecta tus audífonos en el puerto de headphones y no en el de headset. Ese es para audífonos con micrófono incluido. Y como ya tenemos un micrófono destinado para esta interfaz, pues no tiene sentido que le conectes ahí. Entonces conéctalo al de headphones. Conectados tus audífonos a este puerto, ya podrás escuchar todo saliendo por la interfaz. Ahora que si tienes audífonos con base receptora, aquí es en donde utilizas el cable de 3.5 milímetros. Muy posiblemente vas a tener un ruido molesto, es decir, un zumbido. Para ese caso le tienes que poner el aislado de ruido en la base de receptora y en la parte contraria le conectas el cable hacia tu interfaz. A los demás puertos le vas a conectar lo que necesites. En el review de la interfaz te enseñé qué hace cada puerto, lo que le puedes conectar y te di varias opciones. E incluso te enseñé a tener bocinas y audífonos, ya sea sonando al mismo tiempo o mutear uno cuando ocupes el otro. Ahí está el video. Bien, en cuanto ya tengas todo conectado, en tu computadora te vas a ir a los ajustes de sonido. En el dispositivo de salida vas a seleccionar el que diga altavoces con Fifine entre paréntesis. Poniéndolo así, ya vas a escuchar todo saliendo por tus audífonos a través de la interfaz. Para el dispositivo de entrada es lo mismo, aquí selecciona micrófono con Fifine entre paréntesis. Y así ya tienes el micrófono funcionando a través de tu interfaz. En tu PC, realmente eso es todo lo que tienes que hacer. Como Fifine no tiene un software o un programa para ecualizar o andar modificando cosas, pues no te tienes tanto que preocupar por ello. Al ser plug and play, lo conectas y listo. Pero sí debemos ajustar desde la misma interfaz, así es que te voy a enseñar cómo. Para empezar, vas a presionar el botón de Mic Monitor. Este botón te sirve para comenzar a monitorear tu micrófono por medio de tus audífonos. Como no tiene nada de latencia, es decir, no tiene nada de retraso, te vas a escuchar en tiempo real. A muchas personas no les gusta escucharse, pero ahorita como estamos configurando las ganancias y todo lo demás, te recomiendo hacerlo. Ya después, si quieres, lo desactivas. Después, el switch que está junto al cable XLR, pásalo a dinámico, porque este micrófono es dinámico. Y terminas por activar este botón que dice 48V. Este botón se llama Phantom Power, básicamente es energía extra para que funcione como se debe, porque este malcriado, vaya que es demandante. Por último, en el fader que dice mic en la parte de hasta abajo, lo vas a dejar entre un 60 y un 80%. Este fader controla la ganancia del micrófono, es decir, la sensibilidad que tiene el micrófono para captar todo el audio. Y como su patrón capta principalmente aquí enfrente, no tanto en la parte de atrás, si tú lo pones el fader a un 100%, vas a meter muchísimo ruido de fondo. Tampoco es tanto, pero pues no te lo aconsejo. Ahora que si estás en un entorno controlado de sonido y todo, se lo podrías dejar al máximo, va a sonar muy limpia tu voz y vas a sonar bien. Pero nada más ten cuidado porque en las aplicaciones que no tengan filtros, como los chats de juego, si lo dejas con la ganancia al 100%, tus compañeros van a escuchar tus teclazos. Realmente eso es todo lo que podemos hacer desde la misma interfaz. Ya si tú le quieres agregar los filtros eléctricos aquí para algún efecto de voz o lo que tú necesites, se lo puedes ir. Incluso también podrías moverle a los cortes que tiene en la parte de abajo el Shure, pero a mí sinceramente no me parecen muy buenos y yo casi no los utilizo. Ahora ya para ser más realistas, como estoy capturando todo esto por OBS, claro, tengo algunos filtros y cierta ecualización. Le voy a quitar todos los filtros y ruido para que notes la diferencia de cómo sonaría sin OBS.
En la edición muy posiblemente solamente le subo un poquito el volumen para compensar el audio general del video, pero hasta ahí. Así es como suena este micrófono únicamente con los ajustes que hicimos desde la misma interfaz, por lo que así te escucharías en la mayoría de las aplicaciones, ya sea en los grupos de Xbox o incluso en los chats de juego. Ahora, si te fijas, yo estoy tecleando, no tenemos ningún filtro para el ruido y se escucha de fondo los teclazos. Por eso te decía que no pusieras la ganancia al 100%, porque si la ponemos al 100%, mientras yo hablo y tecleo se escucha muchísimo más ruido de fondo. Entonces por eso mejor déjala a un 80% o menos. Y si aún así teniendo la ganancia al 80% tus compañeros dicen que te escuchas demasiado con el ruido, bájalo un poquito más, no pasa nada, no es como que no se va a escuchar este micrófono. Digo, este micrófono pide ganancia, así como tu compa te pide besos, por eso hay que dejar el fader casi hasta arriba. No es como en el Fifine de el AM8 de Fifine, en donde este micrófono dejando el fader a un cuarto suena muy duro. Si lo subes demasiado ya se mete muchísimo ruido ambiental. Pero bueno, son construcciones diferentes, aún así si quieres el review y configuración de este micrófono, o porque no es tan caro y de hecho son muy similares, ahí arriba tengo el video. Para quienes sí necesitan la configuración de OBS, vámonos para allá. Les enseño a configurar su Shure SM7B con la SC3 de Fifine. Voy a dejar todos así como está sin filtros para ir añadiéndolos e ir haciendo el video contigo para que veas en tiempo real cómo son los cambios. Entonces recuerda, en todos mis videos yo siempre muestro dos formas de agregar los micrófonos en la interfaz. Tenemos que agregar dos cosas. La primera es añadir tu micrófono como una fuente de audio. Signo de más y pones captura de entrada de audio. Pon el nombre que gustes y seleccionas el micrófono con Fifine entre paréntesis. Con la interfaz es lo mismo, pero agregamos una salida de audio. Le pones el nombre que gustes y en donde dice altavoces también con Fifine entre paréntesis. Estas fuentes te aparecerán únicamente en la escena en donde estés. Si la quieres en otra, añades también esas fuentes. Pero lo haces como una existente para no añadir nuevas. Incluso, si no quieres estar poniéndolos en cada escena, podrías hacer una escena de puros audios, en donde pongas el micrófono, la interfaz y cosas que necesites. Ya solo en las escenas en donde lo necesites, añades una fuente y le pones la escena. La segunda opción pienso que es más eficiente y es la que personalmente utilizo. Para esa es irte a los ajustes generales de OBS precisamente en la pestaña de audio. Las primeras dos son para capturar el audio del escritorio. Aquí seleccionas los altavoces de Fifine. Tu interfaz, pues. Los 4 de abajo son para entradas, aquí seleccionas tu micrófono. Este método pondrá todos los audios en todas las escenas a las que cambies. ¿Cuál de los dos métodos te va mejor a ti? Bueno, si eres de esas personas que en su OBS tienen escenas de iniciando stream solamente con música, utiliza el primer método. Añades las fuentes que necesites en las escenas específicas. Que si eres como yo, de los que empiezan directo a hablar, mejor utiliza el segundo método. Y por último, te voy a enseñar a ecualizar y configurar este micrófono con la interfaz en OBS. Bien, primero vas a encontrar la fuente de audio que hayamos puesto, yo ya le puse Shure SM7B, le vas a dar aquí clic a los filtros. Como tengo todos activados, vamos a quitar todos y vamos de poco en poco. Ahorita bajó la ganancia, es normal, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es ponerle ganancia. Entonces, para ese caso en particular, yo lo que suelo hacer es ponerle dos, una se la pongo en un 5 y luego le pongo otra pequeñita pero con un 2. ¿Por qué le pongo dos diferentes? Bueno, porque en ocasiones se llega a viciar demasiado si le pones una sola ganancia. Es decir, si este 5 lo subes demasiado, luego ya suena muy saturado. Pero la segunda yo se la pongo hasta el final, luego te explico por qué. Después de esto nos vamos a ir a quitarle el ruido al micrófono. Si te fijas el ruido ambiental, como aquí, si yo le pego, este se quita de una manera muy sencilla, es con una eliminación de ruido. En cuanto tú le añadas, si te fijas ya no hay nada de ruido. Este efecto tiene dos opciones, las dos son muy buenas, te explico qué hace cada una. El de RN Noise tiene buena calidad pero usa más CPU, de hecho este es muy similar al que tiene Nvidia. Si alguna vez has visto esos videos en donde ponen un taladro y están hablando en el micrófono y suena la voz pero no el taladro, eso es lo que hace esta opción de RN Noise. A mí personalmente no me gusta mucho porque siento que es muy sintético, por eso yo prefiero utilizar la de Speaks. Mete un poco más de ruido, pero se siente menos sintético y aún así hace la chama de quitar el ruido de fondo. Lo puedes dejar en 30 o lo puedes bajar hasta menos 60, menos 45, como a ti se te antoje. Vamos a dejarlo en 30. Si te fijas, es muy notoria la diferencia cuando lo desactivo y cuando lo vuelvo a activar. Entonces es muy buena opción. Vámonos ahora con una puerta antirruidos. Esta te va a encantar porque te dice a partir de qué decibeles le estás metiendo ruido, deje pasar o lo corte. Este efecto también tiene dos opciones muy interesantes que son los umbrales, el de clausura y el de apertura. A un lado le dices a partir de qué decibeles quieres que se clausure la puerta o a partir de qué decibeles se abra. Si te fijas por defecto uno viene más abajo que el otro, el de apertura viene más arriba y el de clausura viene más abajo.
Yo te aconsejo que así los dejes. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando habla, en las últimas palabras que pronunciamos, siempre tendemos a bajar el volumen de la voz. Entonces el de apertura tiene que estar un poco más sensible para que entre luego, y el de clausura no tanto, o que capte un poquito más de sonido para que cuando tú termines de hablar, no se corte del todo y no suenen tus palabras de que dices hola y la A ya no se escuchó. Podrías dejar estos dos tal y como están, hacen un muy buen trabajo. Ya si tú tienes algo más específico, un ruido en particular, muévele a estas dos opciones. En las de abajo no te recomiendo que las toques, pero te enseño qué hace cada una. El tiempo de ataque es la velocidad con la que entra ese efecto. Entonces déjalo en 25 milisegundos, déjalo un poquito de holgura, porque si tú lo dejas en 0 o en 1, va a entrar muy rápido y se va a escuchar muy sintético. Entonces por eso déjalo con un poquitito de margen. El tiempo de espera es el tiempo que está manteniéndose este efecto. Y por último, el de liberación, el tiempo que tarda en irse. Vienen 150 milisegundos. Está bien si lo dejas en 0. Se va a cortar luego y va a sonar muy mal. Si tú lo dejas en 2000, este va a tardar 2 segundos en bajar a partir de que yo termino de hablar. El siguiente efecto a agregar es un compresor. Este te va a ayudar a normalizar el volumen. Tanto cuando grites lo baje como cuando hables bajito lo subo un poquito. Que casi siempre estés al mismo nivel. Y el que más te interesa de aquí es el umbral. Entonces aquí estamos hablando, te voy a poner a un lado lo que estoy diciendo. Si yo le bajo, me vas a escuchar más bajito la voz, pero mira, me está bajando más. Y si yo grito, hablo así, wow, muy fuerte. No estamos pasando de esto. Pero si yo le hablo bajito, me está normalizando el volumen. Es decir, lo bajo, lo subo hasta acá y lo alto lo baja hasta acá. Eso es lo que hace. Yo te aconsejo dejarlo más o menos como por un... De hecho, con el que venía por defecto está bien. Mientras no piques a esta parte roja, todo bien. Me pasé por poquito, pero bueno, solo lo ajustas. Las demás opciones es lo mismo. Tienes el ataque, la liberación y la ganancia de salida por si le quieres aumentar más ganancia, pero esta no la muevas. Con la relación es un poco más complejo porque le dices cuál quieres que predomine más, si el volumen que sube o el que baja, pero sinceramente con este que viene por defecto te irá increíble. Ahora le vamos a sacar más brillo ecualizando este micrófono. ¿Por medio de qué? Un ecualizador de 3 bandas. Lamentablemente en OBS de base únicamente tenemos uno de 3 bandas. A mí se me hace muy general, muy genérico y no tenemos posibilidad de controlar varias frecuencias porque acuérdate, hay muchas frecuencias, como en la WXLR que tenemos uno de 10 bandas. Pero vamos a trabajar con lo que tenemos. Tenemos 3 frecuencias, las altas, las medias y las bajas. Esto va a depender meramente de tu voz. Mi voz no es una voz muy grave que digamos, está entre medias casi altas, pero le podemos sacar brillo. La primera opción, que es el alto, te permite sacarle muchísimo más brillo al micrófono. De hecho, si tú la subes, date cuenta, estoy exagerando, claro. Date cuenta cómo el micrófono empieza a tener un poquito más de realce en las heces. A las heces de la letra, no de las otras. Le subes y con esto lo dejas funcionando bastante bien. Suena ya muy crispy, como muy... que te estoy hablando casi al oído. En los medios no te lo recomiendo subir tanto porque este micrófono no resalta por tener medios. De hecho, si tú lo subes, se va a saturar y va a sonar muy feo. Si lo subes demasiado, suenas como esos canales de historietas. No me gusta. Yo casi siempre lo dejo ahí e incluso a veces le llego a bajar muy poquito. Y por último tienes los graves, que serían los bajos. Esta, cuando tienes una voz muy grave, no se aconseja subirla tanto, o a lo mejor sí, pero va a retumbar demasiado. Pero como este es un general de graves, no nos está diciendo qué frecuencia exactamente estamos ecualizando. Ahora, yo le estoy poniendo ahí, ya me resaltó un poquito la voz, no tengo mis audífonos para escuchar, pero por lo que he dejado configurado anteriormente, ahí suena bastante bien. Ya me puse mis audífonos para corroborar, le hice un pequeñito ajuste para dejarlo aún más exagerado. Mi micrófono ya suena con muchísimo más presencia, es decir, como si tuviera más calidad. Ahora, si yo lo desactivo, el micrófono pierde presencia. Suena un poco más plano el micrófono, no es que sea malo, pero bueno, con esto sí le puedes sacar bastante jugo. Este micrófono se presta para muchísimo más, pero con lo que tienes en OBS ya lo realzas bastante. Por último, le vamos a agregar un limitador. Esto es para que el volumen de tu micrófono siempre suene bastante bien y no se te vaya a saturar. Le pones acá limitador. Ahora, este lo que hace es decirte a partir de qué decibeles se corte el volumen o ahí se mantenga. Vamos a mostrar aquí la perilla de audio. Cuando la barra, ahí está. Si yo le hablo muy de cerca, mira, estoy llegando al límite rojo porque con el ecualizador subieron algunas frecuencias y por lo consiguiente el volumen. Entonces yo no quiero que llegue al rojo, quiero que se quede en el amarillo. Ahí le está diciendo que a partir de menos 6 decibeles es el límite, por eso llega hasta acá. Pero si yo lo bajo al menos 10, menos 10.30, fíjate, así yo le hablo así de cerca, ¡wow, wow, wow! No, o sea, no está pasando al rojo porque ya le dijimos que el volumen siempre lo mantenga en menos 10.3. No está llegando más arriba de esto. Te aconsejo hacer esto del limitador hasta el final por si ya tienes tus volúmenes y todo normalizado. Con esto ya lo puedes corregir. Sobre la última ganancia, aquí ya la podrías no poner. Digo, yo la suelo dejar
pero en ocasiones la pongo solo como invisible, la subo 2 y la tengo muteada por si me dicen, oye, es que suenas muy bajo, la activo un ratito y ya como es muy mínima, pues te alcanza a compensar. Pero creo que ya con eso tienes muy buena configuración y ecualización de tu micrófono del Shure SM7B con la Fifine en OBS. Y bueno, pues eso es todo. Como podrás ver, es muy sencillo configurar este micrófono. No va a sonar completamente profesional porque este micrófono se presta para, pero con las herramientas que tenemos en OBS y en la Fifine son un poco limitados. A mí me encantaría, como he dicho en otros videos, que Fifine tuviera un software para poder ecualizar desde la misma interfaz. Pero pues eso aumentaría el precio de los productos. No olvides que si necesitas servicios de ensambles a distancia, que te ayude a elegir los componentes para tu computadora, si necesitas configuración de OBS para stream, tanto una computadora como un setup dual, me puedes mandar mensajito por cualquiera de mis redes. Cuídate mucho, te mando un beso, un abrazo y como siempre, tu nalgadota. Nos vemos pronto. Adiós.